Hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Vamos a regrabar de nuevo la sección 2 del tema 80, ya que la grabamos en la última instancia, y después que la había grabado completa, resultó que el teléfono no tenía suficiente memoria y cuando verifiqué lo que se había grabado, resultó que no se había grabado nada. Así que me excusan, ahora tengo que volver a regrabar, me da mucha pena, mucha molestia también, y pienso que esto, ¿verdad?, es algo misterioso, porque había mucha información ahí contundente cuando lo grabé, porque a veces en los momentos cuando yo estoy grabando el Espíritu Santo de Dios y Dios pues me inspira a traer y alinear planteamientos que solamente el Espíritu Santo los trae en el instante cuando lo está trayendo para alertar y ver el cuadro más claro todavía. Pero esta información se perdió. Vamos a ver si el Señor vuelve hoy, grabando esta sesión 2, me permite volver a traer los mismos planteamientos, si no parecidos. Vamos entonces a iluminar el escenario para entrar, para seguir discutiendo este tema 2, ¿verdad? Aquí lo iluminamos y vamos con este tema, sección 2 del tema 80, ¿ok? Recuerde que estas grabaciones yo las estoy haciendo en un estudio pequeño en casa. Me hubiese gustado que hubiese sido un estudio mayor, pero así lo quiere el Señor. Una cosa sencilla, práctica. ¿Ok? Mire, ya yo les he explicado a ustedes que la manifestación de esos tres espíritus a manera de rana, ¿verdad?, representan en el lenguaje simbólico dentro de la Biblia, las ranas es símbolo de mentira y representan también ese espíritu de las tres ranas, la manifestación de la mentira tanto en la política, la economía como la religión. Perdónenme un momentito. Vuelvo a entrar, hermano. Esto es tan natural. Estoy filmando, pero es que aquí hace falta abanico, aire. Y no prendí el abanico, entonces me fatigo, me sofoco. Y hay que buscar la forma de cómo pues, uno hace todo como tiene que ser. Bueno, mire, yo le había explicado ya que esas tres ranas se van a manifestar tanto en la política, en la economía como en la religión. ¿Ok? Entonces, el movimiento del nuevo orden mundial buscará de traer esas manifestaciones tanto en la política, en la economía y la religión, y cómo se va a hacer esa política en ese nuevo orden mundial, cómo se va a hacer la economía y cómo se piensa hacer la religión. La unificación que ya le he explicado de las religiones tanto protestantes ligadas con la iglesia católica, apostólica y romana, y los cultos de los musulmanes y otros cultos esotéricos, todos integrados en uno para llevar una religión única con unos principios de religión en donde pues van a coger la palabra de Dios y la van a tercerizar a sus principios de conveniencia. ¿Okay? Las traducciones tanto inglesa antigua como las traducciones Reina Valera en español y las traducciones de la Septuaginta o Septuagésima griega y los mismos textos hebreos de los originales de los griegos van a tratar de tergiversarlo para engañar si es posible a los escogidos. Ahí por eso es que le estamos trayendo esta hermenéutica para que usted pues vea las cosas claras como son. O sea, ese nuevo orden mundial fundamentará sus sistemas a base de mentiras. Este nuevo escrito sustenta que a medida que veamos resurgir las guerras pequeñas que se van dando en Medio Oriente, entre estas las guerras recientes como la que pasó en Irak en 1990, después vino la de Afganistán, después vimos la de Libia cuando se metieron a Libia y destruyeron a Libia y mataron a Gaddafi, después vino la de Egipto cuando se inducieron unos grupos revolucionarios allí en Egipto y derrotaron al que reinaba en Egipto en ese instante, o era presidente de Egipto en ese instante, hace poco, y desestabilizaron el gobierno de Egipto y no ha vuelto a ser Egipto lo que fue desde tiempo atrás. Y ahora Siria, que se metieron y están destruyendo a Siria. ¿Okay? Y por ahí van a seguir con un montón de pruebas en Medio Oriente, porque ese es un proceso que se llama el proceso de Polomo previo a la batalla final que se llama la batalla del Valle del Armagedón o del Valle del Megiddo.
Nos iremos entonces acercando a través de esas pequeñas guerras o procesos de Polomos a la guerra de Armagedón, que es la final, la de las 7 copas de la ira postrera de Dios sobre la tierra, tanto para los judíos como para los pueblos gentiles que están alrededor de Israel. Y internacionalmente también se van a impactar otros pueblos. Sin embargo, aún faltan otras pequeñas guerras. Esto es lo que esta hermenéutica sostiene, eso es lo que usted va a estar viendo que está pasando en Medio Oriente hoy día. Faltan otras pequeñas guerras en esta zona del Medio Oriente, de manera que se cumple el proceso de Polomos, que Polomos viene de una palabra del griego que significa guerras previo al Armagedón. Son pequeñas guerras previo al Armagedón por los gentiles. El de Israel son el proceso de Josafat, que son también pequeñas guerras apoderándose de sus terrenos que le pertenecen hasta ellos llegar a su milenio. Hasta que se dé la guerra del Dios Todopoderoso, la batalla final del Dios Todopoderoso, la guerra del Armagedón, donde Dios permitirá que los mismos sistemas de gobierno terrestre, de las 4 fuerzas, de los 4 caballos representados en Zacarías, y de las 4 bestias grandes y la bestia terrible recogida en esos 4 caballos presentadas a Juan el Apóstol, allí van a entrar todos a pelear todos contra todos en la guerra de la langosta, como lo vio Joel el profeta, ¿ok? Durante este proceso, el cual ya hoy día estamos en pleno 2020, observamos que la iglesia verdadera que cree en el arrebatamiento también observará cómo a través de todo el globo terráqueo la economía mundial tambaleará. Eso es lo que estamos observando, que se está tambaleando la economía. Una de las economías de una de las 4 fuerzas, esto es de Estados Unidos de América, comenzará a sentir el embate del debilitamiento económico. Eso yo lo vengo diciendo desde 1900, cuando Dios me dio este texto, en 1980 y pico, por ahí. O sea, yo venía hablando de que desde 1980, 85, 86, ya la economía americana venía en declive, no venía en alzada, y ellos lo sabían. Y han venido trabajando fuertemente para ver cómo estabilizan esa economía, pero no la están pudiendo estabilizar. Y ahora más con toda esta situación de la pandemia, los grandes huracanes, los fuegos forestales, bueno, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, y ver cómo otras economías emergentes, digamos como la economía de Rusia, la de China, la de los reyes de Oriente, y todas esas economías, ¿verdad?, de otras partes del mundo, la misma suramericana, etcétera, y los bloques piramidales económicos que el mismo sistema anticristo está creando alrededor internacionalmente, les van a quitar energía y dominio a esa sexta monte reinado, ¿verdad?, que también pues quiere controlar a Israel de una forma o de otra, y entonces dará paso a ese último reinado, que es el octavo, que es la perdición, que es el sistema del anticristo, los últimos 7 años de ese gran sistema. Y vemos como el mercado como europeo va acaparando y también va tomando dominio, que es el séptimo gran monte contra Israel. Durante este proceso, ya estamos en el 2020, esa iglesia verdadera que cree en el rapto también observará cómo a través ¿verdad?, del mundo, pues la economía va a tambalearse. Una de las economías, pues en este caso es Estados Unidos, comenzará a sentir este debilitamiento económico. Esto es, en ellos mismos y mediante artimañas y mentiras del sistema anticristo, las otras fuerzas terrestres más grandes sobre la tierra serán inducidas a que vayan a guerrear a Medio Oriente. Entonces inducirán a la nación americana que quiera meterse a Medio Oriente a pelear, y eso los va a debilitar aún más. La finalidad detrás de todo esto es apoderarse del petróleo y los compuestos orgánicos minerales útiles para el desarrollo de nuevas tecnologías en el futuro terrestre. Entre las ideas del nuevo orden mundial redundará en que las potencias mundiales dejarán de asistir a múltiples países pequeños alrededor del mundo, entre estos Israel del Medio Oriente, dando facilitación al nuevo sistema a que quiere invadir a todo Medio Oriente, incluyendo Israel. Este nuevo sistema del nuevo orden mundial le venderá la idea de sus sistemas satanizados a todos los pueblos y en pueblos comerciales terrestres grandes, ¿verdad?, entre otros a Estados Unidos de América, sugiriéndole la trilateral con México y Canadá, que ya hoy día ya eso es una evidencia, un mercado común entre esos 3 pueblos, esas 3 naciones grandes, al mercado común europeo de la periferia de Europa, que ya con los 10 naciones grandes, que ya le he hablado que la cara de león es Inglaterra, surcando esas otras 9 naciones alrededor de ellos, y que le van a vender la idea también. Ustedes pueden comerciar con ustedes mismos y crear un gran emporio comercial, y comerciar con la Unión Europea, que es el centro de Europa, la misma Unión Europea de Centro Europa, y sus primeros 6 denotados en esta hermenéutica como el Benelux, y denotada por la misma Iglesia Católica profesante y tradicional como el Antiguo Imperio Sacrosanto Romano. Esos primeros 6, la Iglesia Católica, desde su concepción de perspectiva religiosa, lo denomina como el Antiguo Imperio Sacrosanto Romano. Es la fiera Roma resurgiendo, hermanos. Estas naciones del Benelux, como lo son Alemania unificada, Francia e Italia, junto a los japoneses y otras potencias internacionales, se transformarán frente a nuestros ojos de un sistema G7 a un sistema global G8,
cuando le den oportunidad a Rusia, que ya lo hicieron, a que entre en ese gran emporio comercial. Ya Rusia actual es un gran emporio comercial grande y listo para poder comerciar con el gran sistema anticristo al fin de los tiempos de los gentiles y querer entrar a Medio Oriente a posesionar tierras, hermanos, a devorar carnes, como dice la palabra. Y la palabra carne, cuando en la profecía se habla y entró sobre una mujer y le devoró sus carnes, lo que está diciendo es que le quita sus posesiones, los destruye y se apoderan de esas tierras y de sus riquezas, ¿ok? Esta manifestación de todos estos países que se unifican bajo el sistema de la gran bestia implican ser países arquetípicamente parecidos a la profecía que se dio en un pasado sobre la ciudad de Tiro. De acuerdo a las escrituras, los profetas del antiguo Israel en los tiempos bíblicos de los reyes de Israel fueron enviados a Tiro para profetizar contra esta ciudad. Estos fueron a pregonar en contra de sus maneras de proceder contra las ciudades circundantes y la manera de querer hacer comercio con los otros países alrededor de ellos. Evidentemente esta ciudad recibió su juicio por querer hacer riquezas y acumular riquezas mal habidas. Este enriquecimiento a costa del sufrimiento de muchos pueblos alrededor de estos. Entienda esto, Dios no está en contra de las riquezas, hermano. Estas pertenecen a Él, no a Satanás. Ahora, el uso incorrecto que le dé el ser humano, esto es para provocar males a otros pueblos y solo satisfacer las necesidades de unos pocos, digamos el 1%, de una élite privilegiada, y no de un pueblo colectivo de un 99% que necesita trabajar, que necesita esforzarse, que necesita entrar en un sistema que verdaderamente sea de justicia social verdadera y donde haya la distribución de la riqueza de forma uniforme y propia y sustentable, se convierte ante los ojos de Dios en actos humanos, semejantes a los actos diabólicos hechos por el padre de mentira cuando osó hacerse semejante al Altísimo. ¿Ok? Que eso fue lo que le pasó a Satanás, cuando osó ensoberbecerse y hacerse igual al Altísimo. Dígame que estoy grabando. Están arrestando a la gente. Después voy, estoy grabando. Entonces, fíjese que entonces, semejante a esos actos diabólicos hechos por el padre de mentira, cuando osó hacerse ser semejante al Altísimo. Esta manera de hacer comercio, esto es para acumular riquezas excesivas, es reo del juicio por parte de Dios, lo cual observa este espíritu de avaricia por parte de los grupos élites de estas naciones, y los cuales acarrean el juicio de naciones por detener la prosperidad que Dios quiere de que todo ser humano experimente en la tierra. Esta pequeña interrupción que tuve fue mi madre ahora llamándome y gritándome que saliera rápido para ver una noticia. Mira hasta dónde estamos llegando, para ver una noticia de gente que están arrestando aquí en Puerto Rico ahora mismo. Recientemente se lo están llevando el FBI por actos corruptos. Y de esto es que estamos hablando, de la nación tipo Tiro. De naciones tipo Tiro que están permitiéndose en sus sistemas la corrupción, o sistemas de estructuras de gobierno que lo que propende es a robarle al pueblo al 99% y solamente para una élite enriquecerse y vivir en su universidad, y después entonces caen 2 o 3 presos porque ya ese sistema está diseñado de esa manera para que sea así. ¿Ok? Entonces, fíjese, estas naciones no han querido hacer lo que Dios ha encomendado en su palabra, un gobierno justo y misericordioso en equidad para todos los humanos. Lea Isaías 23 al 25, vaya y busque su Biblia y lea Isaías 23 al 25, lo cual explica esta situación aquí sostenida. ¿Ok? Las naciones tipo Tiro se caracterizarán por su gran poderío militar. Ahora va a haber un montón de naciones dentro de las 4 fuerzas, ¿verdad?, que están representadas ahí para el día a la hora que se les citaron, que van a entrar en la gran angustia de Jacob y van a entrar a la guerra de Armagedón, a la tercera guerra mundial. Estas naciones de potencias grandes que pertenecen a ese G8 se parecerán mucho y se tipificarán mucho a lo que hacía Tiro. ¿Ok? Tiro tenía un gran poderío militar y sus instrumentos de guerra. Era soberbio por eso, tenía economía, pero también tenía sus instrumentos de guerra y un ejército militar grande. Así mismo, estas naciones también serán tipos de naciones con el espíritu o manera de accionar de la antigua ciudad de Tiro, pero también de la antigua ciudad de Nínive, donde Dios mandó a Jonás a predicar. En el caso de Nínive, Dios mandó al profeta Jonás a pregonar su destrucción en aquel tiempo. Estos tipos de naciones tienen un perfil comercial y manera de accionar mediante tratados de comercios engañosos. Estas naciones están comandadas por grupos élites, los cuales cabildean de un lado para el otro entre sí, buscando aumentar cada día sus emporios comerciales. Estos utilizan a numerosos grupos de las clases trabajadoras en la sociedad
sea donde sea en cualquier país, y el mismo sistema que impere, comunista, capitalista, socialista, hasta monarquías, que no las hay absolutas, pero todavía quedan vestigios de lo que se llamaba la monarquía con los reyes absolutistas, antes de venir entonces lo que se llama el alumbramiento o el enlightenment o el renacimiento. Estos tipos de naciones tienen un perfil comercial a manera de accionar mediante tratados de comercio engañosos. Están comandadas por esos grupos elitistas, los cuales cabildean de uno al lado del otro entre sí, buscando aumentar cada día sus emporios comerciales. Estos utilizan numerosos grupos de clases trabajadoras en la sociedad, evidentemente menos protegidos, como sus celadores de estos emporios. Hay personas que se van a prestar, esos son los que están cayendo presos hoy día aquí en Puerto Rico, que mi mamá estaba gritando ahora en la puerta, porque pertenecen a esos grupos elitistas y les guardan y son los celadores del kiosco, esos grupos elitistas, y ellos permiten que ellos se enriquezcan temporalmente, y ya cuando ellos ven que van cogiendo fuerza y van subiendo, ahí se meten ellos, le dice al gobierno federal, métete, investígalo, al FBI, ¿sabes? Y los meten presos, y entonces vienen otros a trabajar para esa élite y volver a seguir, empezar de abajo para hacia arriba, a volverse a enriquecer a costa de los grandes elitistas que siempre van a estar allá arriba dando las pautas y diciendo, méteme preso a esto, ahora viene este grupo a robar. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo, hermano? ¿Y por dónde va todo esto? Mire, estos países cuentan, estos utilizan a numerosos grupos de las clases trabajadoras en la sociedad, evidentemente menos protegidas, como sus celadores de estos emporios, y los cuales les garantizan que estos puedan continuar enriqueciéndose al costo del desamparo de los menos privilegiados. Estos países cuentan con las últimas tecnologías del mercado. Evidentemente, los países con menor capacidad tecnológica no podrán competir de uno a uno, una relación de ecuación de uno a uno, con un balanceo, ¿verdad?, de accountability, de contabilidad, donde hay que balancear créditos con débitos, y la ecuación tiene que quedar en uno. Pues ellos no van a poder competir de uno a uno con esa gente. De que yo cojo de crédito y cojo estos créditos y después te debo esto, no, porque los intereses son tan y tan grandes que se convierten en los llamados países con fondos buitres. ¿Ok? Y eso es lo que le ha pasado a Puerto Rico, y por eso lo tienen embrollado, y lo que le pasó a Grecia con la Unión Europea. ¿Ok? Evidentemente, los países con menos capacidad tecnológica no podrán competir de uno con estas naciones económicamente desarrolladas, con estos comercios fraudulentos. De hacerlo, serán saqueados por sistemas de comercio que estos utilizan, que están diseñados por ellos. En cuanto a la ciudad de Tiro del pasado, fue una ciudad grande del norte de Israel. Actualmente está ubicada en el país del Líbano. Es evidente que el juicio de Dios cayó sobre esta ciudad por la manera que hizo comercio y los fraudes que se inventaban en aquel entonces. Es evidente que el que lea esta hermenéutica debe reflexionar ahora mismo acerca de las naciones que se les pueda venir a su mente. Piense usted ahora mismo en eso. Provocan tipos de comercio que privilegian a grandes emporios comerciales. Esto es a nivel mundial, y se convierten en unos buitres de otros pueblos que no pueden ni aún levantar su vista para defenderse. Y eso es lo que le pasó a Argentina también. Los fondos buitres con Argentina. Y lo que le ha pasado a Bolivia. Y lo que le está pasando a Perú. Y lo que le está pasando a Puerto Rico. Y así por el estilo. Y lo que le está pasando a muchos estados dentro del mismo estado de Estados Unidos. Hay ciudades que se han ido a bancarrota. Por eso mismo, por lo que estoy hablando aquí. El Señor me ha puesto a traer en esta hermenéutica. Dice, medita sobre esto. Deberíamos orar por estas naciones. Nosotros deberíamos orar por estas naciones. Pero su juicio no se retarda. Y predicarles que cambien de actitud. Ahora, de no hacerlo, la eminencia o inminencia del juicio divino sobre estas naciones no se hace tardar. Y estas naciones tipo Tiro y Nínive oirán la voz profética por los profetas de Dios. Entre ellos, el Señor me ha levantado para hablarles a ellos a través de esto que ellos van a estar escuchando. ¿Ok? Y para advertir el tiempo en que estamos viviendo, que estamos en esa transición ya de el cierre de la sexta trompeta y el inicio del toque de la séptima, que son estos mensajes proféticos, y lo que las iglesias también de la iglesia verdadera va a estar llevando el mensaje del profético de que Cristo viene y nos va a levantar y nos va a sacar de aquí, y que vienen los juicios de las 7 copas de la ira postrera de Dios si no se arrepienten y dejan de hacer hasta mercadería con la misma religión, que están mercadeando. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, y que en el fin de los tiempos de los gentiles utilizarán la religión para comerciar con ella. Y se me parece a cuando Jesús entró con el látigo y le tumbó las mesas a los cambistas. Así está la iglesia del Señor hoy día, la mayoría de las congregaciones, no todos,
pero la mayoría está así. Yo le aseguraría que un 80% está así. Y si no reflexionan y entran a reflexionar y no despiertan, se le van a ver la cara al anticristo y van a ser las vírgenes fatuas que se van a quedar. Eso es lo que yo le estoy explicando en esta hermenéutica. Pero va a haber misericordia porque Dios va a despertar a muchas vírgenes prudentes, las va a levantar y las va a sacar de todas esas doctrinas apostólicas falsas que están por ahí. Riqueza ahora y reino aquí ahora. ¿Ok? Tratando de hacerle ver a los hermanos que el evangelio es para enriquecerse. Riqueza física, riqueza de chavo, de buenas casas, de buenos carros, de buenos colegios, de buenos... Cuando eso no es que eso puede pasar en su vida, sí puede pasar, y Dios no está en contra de la riqueza, pero tampoco el evangelio, el centro del mensaje que Dios nos trajo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, no es una riqueza física, es una riqueza más espiritual que física. Lo que pasa es que la consecuencia de usted ser liberado de lo espiritual le va a provocar el que usted esté más positivo, más claro, más alerta, más contento, y usted quiera superarse. Y entonces, ahí sí, entonces usted, lógicamente, un ser humano libre para crear, para hacer un montón de cosas importantes, pues enriquecerse, hermano. Pues claro que sí, yo no lo veo nada de malo. Ahora, lo malo es que convierta esa riqueza en su centro de su vida y en su Dios con letra minúscula, y se olvide de lo que Dios quiere que usted haga con esa riqueza. ¿Okay? ¿Qué parte es? Para reconocer el ministerio de Dios que Dios le ha dado a usted en su vida, y el ministerio de otros también, hombres de Dios, para seguir predicando y llevando el evangelio a toda nación, a toda pueblo y a toda lengua, y llevar también para que la palabra de Dios se disemine. ¿Ok? Y aquí no estoy hablando de diezmo, eso es otra predicación, esos otros sermones que yo en este tipo de hermenéutica no los planteo, pero tiene su razón de ser. Los diezmos, las ofrendas, etcétera, pero con mucho cuidado. Entonces fíjese que ellos van a oír esa voz profética de nosotros, la van a escuchar, ellos van a asimilarla y se van a apartar y van a venir al verdadero conocimiento y van a adorar a Dios y se van a preparar para irse en el rapto de la iglesia, pero otros no. ¿Ok? Que son las vírgenes fatuas. Esto se va a parecer como en los días del profeta Jeremías también. Va a ser como los días de Noé, pero también va a ser como los días del profeta Jeremías, el cual, si usted va al capítulo 51 de Jeremías, nos recuenta el juicio que estos recibieron por Babilonia en su tiempo. Esto es, por no querer someterse en aquel entonces a este tipo de emporio comercial de su tiempo. Ellos no quisieron someterse. Después este emporio comercial avalado por la iglesia apóstata, el que va a venir, ese emporio comercial grande que va a venir, porque ahora todo, ¿verdad?, va a cambiar el estilo de hacer comercio, va a estar avalado por la iglesia apóstata, que es la iglesia al final, la de la Odisea, que se va a sentir rica y que no tengo necesidad de nadie, y Dios la manda que se eche bolillo en los ojos porque está ciega, no ve, y no está haciendo las obras justas que Dios quiere que se haga. Que se visiten a las viudas, que se atiendan a los huérfanos, que se visiten a los presos, que se lleve el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Y los cuales estarán avalando este tipo de sistema comercial, los cuales la misma Biblia de Revelaciones lo nombra ser como una gran ramera, que es lo que yo le llamo la ramera que viene encima de la bestia integrada. Hay ramera religiosa, hay ramera económica y hay ramera política, hermanos, que es la gran Babel. Esas tres rameras vienen como la gran ramera sentada sobre la gran bestia, que fue la que vio el profeta Juan. Pero nadie puede decir que esa gran ramera que viene encima de la bestia es literalmente la iglesia católica y apostólica romana, porque está rodeada de 7 montes. Eso es un disparate, hermano. Eso es senda disparate. No. Sí se puede considerar que parte de la iglesia católica y apostólica va a caer en herejía y va a apostatar, como va a pasar también con las iglesias evangélicas grandes de Estados Unidos. Van a caer en herejía y van a apostatar. Y internacionalmente también muchos movimientos cristianos grandes van a apostatar. ¿Ok? Se van a apartar de la sana doctrina. Por lo tanto, la gran ramera integrada es de todas las religiones evangélicas, católicas, de todas, adventistas, metodistas, presbiterianas, testigos de Jehová, mormones, todo integrado ahí, trayendo esa gran bestia y trayendo esa gran, ¿verdad?, falsa religión y promoviendo a la gran bestia, el sistema político tipo Babel internacional. ¿Ok? Entonces, evidentemente este tipo de sistema comercial, a manera de pirámides comerciales, estará siendo observado por Dios como una gran ramera también, hermano. Y como la madre de las rameras, la cual embriagó a todas las naciones del mundo, porque la política es la que ha embriagado a todas las naciones del mundo, a ir a derramar sangre. Y la religión también ha inducido a los gobiernos a ir a derramar sangre.
que la Iglesia Católica no está exenta de las grandes cruzadas que hizo y cómo masacró allí un montón de judíos. En Jerusalén les robaron todas sus riquezas y se las llevaron para allá, para la misma Basílica de San Pedro, por allá por Roma. Y lo mismo que hizo Cristóbal Colón con los indios aquí en América, que traía la cruz de la Iglesia Católica y masacraba a los indios. Y los que viajaban en los barcos con él violentaban a las niñas y a los niños. Y masacraron y mataron a todos los hombres de esas razas indígenas. Fue un gran derramamiento de sangre. Y la guerra entre la iglesia, ¿verdad?, los protestantes versus los católicos, cuando los católicos, los países católicos perseguían a los protestantes porque no querían que se llevara la Biblia de Lutero, y las traducciones, ¿verdad?, cuando vino las traducciones al pueblo de Inglaterra, cómo se persiguió en Inglaterra miles de profetas que querían traer la traducción correcta de la Septuaginta al inglés, o del hebreo al inglés, y cómo fueron masacrados un montón de creyentes en el Señor por la misma iglesia católica que los persiguió en Inglaterra. ¿De qué estamos hablando? Y esa es la sangre de los santos que Dios va a vengar cuando venga la gran ira postrera de Dios. Pues Dios se va a recordar de todo el mal que hicieron esas congregaciones de forma errada en su tiempo. Entonces fíjese que a eso es lo que Dios llama también Dios como una gran ramera y como la madre de las rameras, la cual embriagó todas las naciones del mundo a beber del vino de ella. Entre esto, el vino que representa la sangre de todos los justos, desde el justo Abel, esto es, hasta los santos que serán levantados durante el arrebatamiento en el periodo de la grande tribulación, de los que maten en el periodo de la grande tribulación. Estos juicios que recibirán estas naciones serán por Dios haber recordado cómo persiguieron a sus santos profetas en todas las generaciones previas. La figura que Dios me ha inspirado para que usted entienda cómo está ensamblado estos tres sistemas satanizados como espíritus de ranas, entre paréntesis pongo mentiras, se presenta en la figura 19 titulada Sucesión de sistemas piramidales de gobiernos como montes o reinos contra Israel en su dominio de milenio hasta el fin de los tiempos de los gentiles y el inicio del milenio de Israel. Ven la figura 19, que es esta que yo le había mostrado ya anteriormente. Mírenla aquí, las pirámides comerciales, las pirámides políticas. Y hay otra que representa las pirámides económicas, ¿ok? Y políticas y económicas. Vamos a dejarlo hasta aquí, ese tema 80, y entonces para la próxima nos vamos a concentrar en la sección 3 de ese tema 80, pero próximamente estaremos cayendo en el tema 81, que se titula Séptima Misteriosa Trompeta. ¿Y qué trae esa séptima misteriosa trompeta? El toque final, porque el inicio es esto que estamos viendo hoy día, los mensajes proféticos, los mensajes de alertar a las vírgenes prudentes, de separar el trigo de la cizaña, el Señor ya preparándonos para llevarnos en el rapto del arrebatamiento de la iglesia, porque dice que al final del toque de la séptima trompeta, al final, no al inicio, es al final, porque lo dice la Biblia y ya se lo he comprobado aquí ya, el Señor vendrán todos estos acontecimientos, el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo manifestándose, ¿verdad?, los juicios sobre la tierra con todos los juicios de la concatenación de los sellos, las trompetas, a través de la manifestación de las copas cayendo sobre la tierra, y la tercera guerra mundial o la guerra del valle de Amagedón. Bueno, que Dios los bendiga. Sigan orando por la paz del pueblo de Israel y